Por suerte bien, con un poco de frío, pero bien. Muy bien, he recibido varios ejercicios, me han mandado fotos por WhatsApp. Hace un ratito una compañera también ha hecho 2 ejercicios para que después le vean. Es importante, chicos, que no nos quedemos con esto y que hagamos varios ejercicios, ¿sí? Le pregunté a un compañero de ustedes, ¿sí? Porque no me comuniqué con el profe Fuji, con respecto a los temas. Ustedes hoy empezamos con derivada de función implícita. Varios han estado haciendo ejercicio de derivada de función compuesta. Una compañera anoche me preguntó sobre la derivada de la tangente, ¿sí? O sea, más que nada la pregunta apuntaba a por cuál derivada reemplazamos. Generalmente estamos acostumbrados a trabajar con la secante al cuadrado. Eso no implica que si ustedes utilizan otra derivada, obviamente están viendo que sea de la tangente, otra de las opciones de la derivada de la tangente va a estar mal. ¿Vamos? Entonces, aclaro eso para que tengan en cuenta el momento del parcial. Con respecto al parcial, la fecha está establecida para el 26, ¿sí? Perdón, no es el 26, es el 28. Vi 26 acá en la fecha, pero el 28. El 28 de... Sí. ¿No se me está escuchando nada? No, sí, escuchamos, profe. ¿De qué mes, profe? Disculpe. El 28 del 6. Ah, 2 meses, profe, sería. Sí, nos falta. Bueno, tendría que hablar también con el profe Fuji para establecer bien la fecha. En un principio sería por esa fecha. Tendría que hablarlo bien con él por las dudas, ¿sí? Si él quiere que tome algún parcial antes. Con respecto al tema de los parciales antes, estaba leyendo un mensaje de una compañera. Con respecto al tema de los parciales, de hacer 2 o 3 parciales, ¿sí? Acá resulta un inconveniente de que nosotros estamos muy limitados con respecto a las fechas. Entonces, y recuerden que yo tengo que tomar el parcial el día que doy clase, ¿sí? Entonces es como que se nos complica. ¿Por qué? Porque estamos intentando llegar y tengo temas pendientes todavía, ¿sí? Yo les voy a enviar hoy 2 PDF con derivada de función implícita y tengo otro que es que le coloqué como título ampliación, como para que lean un poquito más, ¿sí? Para que hagan un poco más de ejercicio de función implícita. Les voy a enviar uno que es de función continua, ¿sí? De continuidad, y nos está faltando diferenciales, sí, que creo que ustedes lo vieron ya con el profe Fuji la clase pasada, me parece que vieron tema de diferencial, entonces nos queda hacer un par de ejercicios de diferencial. Y en el parcial lo que entraría es dominio, derivada de función compuesta, derivada de función implícita. La clase que viene sí o sí empezamos a ver con respecto a la gráfica. Hoy el cálculo de la derivada de función implícita nosotros lo calculamos, pero no lo graficamos. Pero cuando estemos trabajando con derivadas direccionales, ahí sí tenemos que graficar. Entonces, sí voy a necesitar de que, bueno, a partir de la clase que viene hagan ya ejercicios y practiquen la carpeta, porque vamos a estar trabajando con ángulos, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? En qué cuadrante corresponde el ángulo y todo, pero ya lo vamos a ver la clase que viene. Tiene toda una complejidad las derivadas direccionales.
Calculo que les pido por favor que me avisen, pero mañana el profe les debería dar el teórico de direccionales. Y puede ir en el parcial, sí, una direccional, como dije recién, una compuesta, una implícita, máximos y mínimos, ya sea relativos o condicionales. Y no sé si vamos a llegar a ver integrales curvilíneas. Ustedes tienen integrales dobles, integrales triples, integrales con coordenadas polares, integrales curvilíneas, ¿sí? Entonces, bueno, si es que me queda algún pendiente alguno de los temas de integrales, los veremos después en la primera clase, después de las vocaciones. Y vamos a ver lo que nos queda pendiente, si nos queda algo de integrales, y ya después pasamos a ecuaciones diferenciales. El tema de ecuaciones diferenciales también es muy largo, es muy largo. Por eso, vuelvo a repetir, hay muchos, análisis 2 tiene muchísimos contenidos, muchos temas, y es necesario que ustedes vayan practicando, ¿sí? Porque si dejan para el último, no van a llegar a practicar. Profe, Sí, sí. derivada de función implícita todavía no vimos en el teórico igual. Claro, ustedes derivada de función implícita, yo les Calculo que lo vemos pregunté, mañana. sí, yo les pregunté a un compañero de ustedes y me comentó de que ustedes habían visto derivada de función compuesta y habían visto diferencial. Me parece que vieron esos temas nada más. Entonces, por eso nosotros tenemos derivada de función compuesta, derivada de función implícita, derivadas direccionales. Ya veo en dónde colocamos el diferencial como para hacer un par de ejercicios de diferenciales. Y ya sí después paso a máximo y mínimo. Por eso, vuelvo a repetir, son tanta la cantidad de temas que estamos intentando llegar con todos esos temas. ¿Sí? Veamos ahora el de función implícita. Hubiese estado muy bueno de que ustedes hubiesen visto para la clase de hoy derivada de función implícita en el teórico. De esa manera le iba a resultar mucho más fácil o mucho más amena cuando empiezo a hacer los ejercicios, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Profe, ¿Vamos? Sí, a ¿podría...? mí, No, no, sí. disculpe, hable usted. Sí, me parece que el profe sabe dar. Él les está enviando a ustedes los PDF. Nos envió uno, profe, al principio. Bien, uno. En ese que él les envió, ahí a ustedes les debe hablar sobre las derivadas parciales, las derivadas Llega parciales justo hasta las sucesivas. implícitas, el último tema. Claro, eso les iba a comentar, que ahí en ese PDF que suele mandar el profe, suele estar también la derivada de función compuesta, diferencial, y creo que al último de todo él colocaba los casos de función implícita. Me avisan en caso de que no, bueno, de todas formas ustedes mañana le dicen a él, ¿no? Van a estar viendo el tema de función implícita, ¿sí? Pero es necesario que tengan la teoría de las derivadas de función compuesta, derivadas de función implícita. ¿Por qué? Porque se toma en el parcial y también se toma mucho en el final. ¿Sí? Bien. Escucho, ¿qué me querían preguntar? Yo, profe, le quería preguntar si puede repetir los Sí, temas que van para el primer parcial. Así los anotamos mejor, porque me perdí al menos yo recién. sí. Generalmente los temas que van en el primer parcial, sí o sí va un ejercicio de dominio. Puede tener un grupo le puede tocar derivadas parciales sucesivas, a otro grupo le puede tocar derivada de función compuesta, al otro grupo derivada de función implícita. Después tenemos, y a otro le puede tocar derivadas direccionales. ¿Sí? Vamos a hacer varios temas para que de esa manera repartirlos. Y después tenemos máximos y mínimos. A un grupo le tocará máximo y mínimo relativo y al otro le tocará máximo y mínimo condicional. Y el último tema es el de integrales. Vamos a ver hasta dónde llegamos con integrales. ¿Sí?
Acuérdate que en integrales vamos a ver integrales doble, integrales triple, coordenadas polares, curvilíneas. ¿Sí? Tenemos varios tipos de integrales en el análisis 2. Entonces vamos a ver. Generalmente también ustedes tienen Taylor, pero no se toma en el parcial no entra. Y ejercicios de diferencial tampoco, ¿sí? Entonces por eso hago hincapié en los temas que van en el parcial, que van tanto en el parcial como en un final, ¿no? Bueno, arrancamos con esto porque, como ustedes vieron, terminé tarde con el otro curso, es que es un tema que es un poco largo. Cuando hablamos con derivadas implícitas, ¿sí? Derivada de función implícita, ustedes muchas veces nos daban a nosotros la ecuación en análisis 1, y en donde, por ejemplo, en este caso, fíjense que yo tengo la tangente de x más y menos x cuadrado por y, bueno, igual a 0. Eso significa que está expresado de manera implícita, ¿sí? La ecuación está igualada a 0, y yo no puedo despejar, en este caso, en análisis 1, no podíamos despejar ahí. Nosotros ahora, por medio de la derivada de función implícita, podemos hacer ese despeje, ¿sí? Podemos encontrar cuánto vale y. Entonces, la derivada, ¿sí?, de la función implícita con respecto de x es igual a, colocamos el signo menos, y es igual a menos el cociente, ¿sí?, en donde en el numerador voy a tener la derivada parcial de la función con respecto de x, y en el denominador voy a tener la derivada parcial de la función con respecto de y. Si ustedes se fijan, y tampoco quiero que se lo aprendan de memoria, me dicen, bueno, profe, esa es la fórmula general para cuando yo trabajo con una variable independiente, ¿sí? En este caso, y depende de quién, y depende de x, una variable independiente. Si ustedes se fijan, cuando yo hago el cálculo, ¿sí?, lo que hacemos es el cociente, como le vuelvo a repetir, de derivadas parciales, pero son cruzadas, ¿sí? Cruzadas. Si tengo en el numerador, voy a tener la derivada parcial con respecto a x, cruzada. Y en el denominador voy a tener la derivada parcial de la función, pero con respecto a y. ¿Sí? Esto es para que no se quieran aprender de memoria cómo hago eso. Entonces, me dan la función, me dicen f de xy igual a 0, en donde el último término, ¿sí?, corresponde, el último en este caso, corresponde a la variable dependiente, x corresponde a la variable independiente. ¿Sí? Me dicen f de xy igual a 0, en un entorno del punto, tomamos un punto p sub 0, formado por x0 y 0, y en donde la gráfica debería ser una curva en el plano. ¿Sí? Vuelvo a repetir, nosotros en esta instancia no vamos a hacer la gráfica, simplemente tengo que calcular cuál es el valor de la derivada de la función implícita. Entonces, ¿qué hacemos? Me dan el ejercicio igualado a 0, calculo la derivada parcial de la función con respecto de x, me fijo en mi función, ¿qué variables tengo? Tengo a x y tengo a y. Derivada parcial de la función con respecto de x, derivada parcial de la función con respecto de y. ¿Sí? Saco esas derivadas parciales. ¿Cómo se sacaban? Y bueno, mira, tenés la tangente de un argumento x, y. Si yo estoy sacando la derivada parcial de la función con respecto de x, a la variable y pasa a ser constante. Entonces, la derivada de la tangente va a decir que es la secante al cuadrado del argumento, ¿sí?, de dicho argumento de x más y. Por, en este caso, acordate que derivamos en cadena, entonces tenés que derivar x y la derivada de x menos derivo x cuadrado y, en este caso te queda menos 2xy. Acordate que y es constante. Estoy derivando en función de x. En función de x. Calculo la derivada de la función, pero ahora en función de y. ¿Sí?
tengo la secante tal cual, menos x cuadrado. A ver. Generalmente, venía explicando, el tema del límite generalmente no se suele tomar, es muy, muy simple, muy, muy fácil. ¿Sí? Si quieren, obviamente lo repasan, pueden rendir en un final, ¿sí? Pero en esta instancia, más que límite, le tomaría integrales, ¿no? ¿Sí? Bueno, sigo con la explicación si no me pierdo. Bien, perfecto. Fíjense, en este caso, la expresión queda de la siguiente manera. Quiero calcular la derivada, ¿sí?, de la función implícita de y que depende de x. Y depende de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armábamos eso? ¿Siempre se expresa de esta manera? Sí, se expresa siempre de esta manera. ¿Sí? Colocamos la variable independiente en el denominador. Entonces yo digo, calcúlame, ¿sí?, la derivada de la función implícita de y con respecto de x va a ser menos, no te olvides del menos. Ese menos ya te explico de dónde viene, para que no te lo aprendas de memoria. ¿Sí? Porque más de uno después se olvida que va ese menos. Ese menos sí o sí, ¿sí?, tiene que ir, y ya les voy a explicar cuando coloque la expresión completa de dónde es que saco ese menos. Entonces, coloco menos, la fracción. En el numerador voy a colocar ¿qué cosa? La derivada de la función con respecto a qué? Y con respecto a x. ¿Sí? Lo que obtuve con respecto a x. ¿Estamos? Y en el denominador, ¿qué voy a colocar? Y voy a colocar la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo que colocar, sí, eso es todo lo que tenés que colocar en este ejercicio. Generalmente los ejercicios que te voy a dar van a ser para que vos me calcules la derivada, ¿sí?, de la función implícita, pero que me lo evalúes en un determinado punto. ¿Sí? Como por ejemplo te puedo decir, bueno, mira, tenés a X ahí, te puedo decir, bueno, evalúamela en el punto 1, 1, por ejemplo. O evalúamela en el punto 0, 1. Entonces lo único que vas a hacer es vas a reemplazar el valor del punto en x, el valor que corresponde, y ahí el que corresponde, y ahí vas a obtener cuánto vale la función en ese punto, o la derivada implícita en ese punto. Veamos de dónde aparece, ¿sí?, esa fórmula, porque esa fórmula aparece de algo. ¿Sí? Acordate que yo te había dado la ecuación y yo te había dicho que dependía de quién. Tenías en la función, mira, en la función, ¿sí?, tenés dado una determinada función, tenés a x y a y. ¿Sí? Entonces vos vas a calcular qué cosa, la derivada de la función con respecto de x por diferencial de x con respecto de x. ¿Por qué? Porque x era qué cosa, variable de tipo independiente, más la derivada de la función con respecto de y por el diferencial de y con respecto de x. Y lo vas a igualar a 0. ¿Sí? Esta es tu ecuación principal. Si vos te fijas, lo podemos simplificar, esto se hace 1, ¿sí? Y lo que hice fue simplemente el despeje, ¿sí? Yo dije, bueno, despejo diferencial de y con respecto de x, y me queda, ¿qué cosa? Me queda la derivada de la función con respecto de x, que está con un signo más, pasa con un signo menos, de ahí tengo el signo menos, ¿sí?, menos, y vos tenías la derivada parcial de la función con respecto de y multiplicando, ahora va a pasar a dividir, ¿sí? Va a pasar al denominador. Entonces, de esa manera se expresa, ¿sí?, la derivada de la función implícita, que está formada por un cociente de derivadas parciales. ¿Se entiende cómo es el desarrollo de la ecuación? ¿Sí? ¿De dónde viene la fórmula? Eso es para que ustedes no me lo quieran aprender. ¿Vamos? Me dice, determine
calculame la derivada de y con respecto de x y te da el ejercicio, y te dan el ejercicio. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado menos 3, todo igualado a 0. Entonces, vos tenés en tu función, tenés a x y tenés a y. Vos tenés que calcular la derivada de la función con respecto de x y la derivada de la función con respecto de y. Perdón, profe. Entonces la fórmula de donde viene es por la regla de la cadena. Es por la regla de la cadena, exacto. Parte de la regla de la cadena. Yo en el otro PDF que les doy con toda una explicación teórica para que ustedes puedan ampliar a lo que les va a dar mañana el profe, pero se saca de la regla de la cadena. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, hasta acá, vamos entendiendo el procedimiento, cómo se hace. Recuerden que estoy con el primer caso, son 4 pasos. Los 2 primeros, ¿sí? Es cuando tengo una variable independiente o cuando tengo 2 variables independientes, y después los últimos 2 casos en donde a veces se nos complica un poquito más, porque hoy vamos a estar trabajando con sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, sigo en el caso 1, ¿eh? Sigo en el caso 1, entonces me dan el ejercicio, ¿sí? Igualado a 0, tengo que calcular qué cosa, la derivada de la función con respecto de x y la derivada parcial de la función con respecto de x. ¿Sí? Calculo las derivadas y de esa manera armo, ¿sí? Mi ecuación principal, que dice que esto era igual a menos el cociente de las derivadas parciales. O sea, la derivada de la función implícita está dada por menos el cociente de ¿qué? De las derivadas parciales. ¿Con respecto a qué? En el numerador de la función con respecto de x. Acordate porque te dije que era cruzada. Y en el denominador de la función con respecto de y. ¿Sí? Vemos si se puede simplificar, qué se puede hacer, y como resultado me queda menos x sobre y. En el parcial, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar el ejercicio. Te voy a decir, por ejemplo, calculame en este caso, la derivada de y con respecto de x, calculame de y con respecto de x, sácame la implícita de y con respecto de x, ¿estamos? Y te voy a dar el resultado, por ejemplo, menos x sobre x. ¿Sí? Eso es lo que te voy a dar. Te puedo dar menos x sobre y, te puedo dar menos y sobre x, te puedo dar más x sobre y. ¿Qué tenés que hacerlo vos? Bueno, lo vas a tener que hacer en la hoja y después tilda cuál es la opción correcta. ¿En cuál? ¿En este me estás preguntando de las derivadas parciales? Bueno, chequeemos cómo calculé, un compañero me pide por las derivadas parciales, creo que es este. ¿Sí? Bien, perfecto. Chequeemos cómo he resuelto las derivadas parciales. Cuando trabajamos con derivadas parciales, vuelvo a insistir, en este caso estoy sacando la derivada de la función con respecto de x. Ahí lo tomo como constante. ¿Sí? Entonces, derivación en cadena, derivo la potencia bajo 2, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Estoy derivando con respecto de x, por lo tanto después tengo que derivar internamente, por eso me queda 2x. Derivo potencia y después derivo lo que tiene, ¿sí? En la base. Menos, derivo en este caso, acordate que tenía el menos 3, derivo ¿qué cosa acá? 2x, ¿sí? Te queda 2x por 3, te queda menos 3x. ¿Sí? ¿Se entendió cómo derivé? Sí, profe. Perfecto. Listo. Bien, muy bien. Bien. Recuerden que siempre voy a estar derivando en cadena. ¿Sí? ¿Cuáles son lo complejo de estos ejercicios? Los complejos de estos ejercicios es saber derivar.
¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros estuvimos trabajando con derivadas parciales, derivadas sucesivas, tengo que saber derivar, ¿sí? Ahora estoy aplicando la regla de la cadena, entonces yo tengo que saber derivar. Y en este caso, cuando yo estoy derivando la función con respecto de x, y pasa a ser constante. Pasa a ser constante, entonces me olvido de y, me fijo, ¿sí? La derivada de una constante, en este caso, ¿cuánto me da? 0, entonces por eso colocamos, ¿sí? Me fijo qué resultado tengo, me fijo la derivada de función con respecto de x pasa a ser constante. Bien, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio. Por ejemplo, me dan el ejercicio, me dan una función f de x, y, en donde y es qué cosa, y era qué, La variable. la Variable dependiente. Perfecto, recuerden siempre, cuando yo les coloco f de x, y, la última variable es la variable dependiente, ¿sí? Dependiente, ¿sí? Y la x es la variable independiente. Entonces esto me dicen es igual al logaritmo de x por y más e elevado a la x cuadrado más y. Todo eso, fíjate cómo, igual a 0. También te digo que y se halla en función de x. ¿Sí? Ahí ya te lo vuelvo a repetir. Entonces, vamos a decir que la derivada de la función implícita de y con respecto de x está dada por menos, ¿sí?, el cociente de las derivadas parciales de la función con respecto de x, ¿sí?, sobre la derivada de la función con respecto a y. ¿Sí? En donde x es variable independiente y en donde y es variable dependiente. Entonces, cuando vos haces, ¿qué vas a hacer? Y bueno, mira, calculame las derivadas parciales para poder después ir y reemplazarlo en la ecuación principal. Calculamos la derivada parcial y tenemos 1, ¿sí? La derivada del logaritmo del argumento, logaritmo de u, es 1 sobre u por u derivada. Es 1 sobre u. ¿Cuánto vale u? U vale x más x por y. ¿Sí? Por u derivada. Y yo estoy derivando en función de qué? De x. Entonces, como estoy derivando en función de x, ¿sí? ¿Cuánto me da acá la derivada en función de x? Y, porque x es 1, la derivada de x. Claro. Exacto, la derivada de x es 1, entonces por eso directamente me da, en este caso, y o y, ¿sí? Más la derivada de e a la u. Fíjate por qué, porque tenés una función. Entonces e a la u es e a la u por u derivada. ¿Qué hacemos? Colocamos e a la u por u derivada. ¿Cuánto vale? Estoy derivando en función de x. Entonces me queda e a la u, es e a la u, por u derivada es 2x. Esto lo habíamos tachado y quedó. Ahora vamos a calcular esto. Vení. Bueno, ya lo chequeamos acá porque esto también lo sacamos. Vamos a calcular la otra derivada. ¿Les parece? La derivada de la función con respecto de y. Es tal cual 1 sobre u, pero en este caso lo que va a cambiar es mi u derivada. Mi u derivada, en este caso estoy en función de y. Entonces está formada por x. Más e a la u por la derivada, en este caso de u, ¿cuánto es? 2x. 0. Ah, no, Para 0. este caso es 1. 1. 1, es 1. Es 1. ¿Sí? Esto después lo cambiamos. ¿Queda claro eso? Es 1. ¿Por qué? Porque vos estás parado acá y vos decís, esto es tu u, ¿no? U está formado por x cuadrado más y. Y vos estás derivando en función de y. La otra es constante, tenemos una suma. Entonces la derivada de y es 1. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? Después, ¿qué hacemos? Armamos mi ecuación o mi función principal.
¿sí? Que era menos el cociente de las derivadas parciales. Tengo que tener en cuenta qué cosa. Tengo que tener en cuenta cuál es la variable, ¿sí? Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Se coloca siempre dependiente en el numerador y la independiente en el denominador. ¿Sí? ¿Dudas del caso 1? ¿Se puede dejar así el 1 sobre X y el 1 sobre Y? ¿O habría que reacomodar? No, lo podés dejar así. Lo podés dejar así, no habría ningún problema. ¿Sí? Les pido por qué. Les explico por qué. Porque a veces en el afán ese de reacomodar, podemos reacomodar mal los términos. ¿Estamos? Entonces, lo único que vamos a hacer es, ¿sí? En esta instancia lo dejamos así. Ustedes después también se pueden fijar, hay ciertos ejercicios donde se puede simplificar, hay otros que no, ¿sí? En el caso del parcial, ustedes lean bien qué es lo que te pide. Si te pide llegar a la mínima expresión, ¿hasta dónde tengo que trabajar? ¿Sí? Y en este caso, fíjate que no te estoy pidiendo evalúamela en ningún punto, ¿sí? Entonces simplemente lo dejamos ahí y listo. En caso de que yo te pida, mira, evalúalo en el punto 1, 1, entonces vos ahí sí vas a decir, bueno, mira, la derivada mía de y con respecto de x ahora es igual a tal valor, ¿sí? Para el punto, suponete que x vale 1 y vale 1. ¿Sí? Si vos haces esa división, acá vas a reemplazar por 1, vas a decir 1 dividido 1 es 1, más 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, a la 2, por 2 por 1, 2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, chicos? Puede ser que en el parcial te den a calcular la derivada de función implícita y a su vez evalúamela en un determinado punto. ¿Cuánto vale la implícita en ese punto? ¿Sí? O sea, profe, que sería solamente reemplazar en X o en Y según el punto que nos dé usted. Claro, exacto. Sí, reemplazas en X, reemplazas en Y, y ahí vas a decir, bueno, mira, mi función implícita, que era esta fórmula que obtuve, al valorarla en el punto, ahora este es el resultado. A ver. Ya vuelvo, nada más que te quiero mostrar. Les coloqué al final del PDF, le coloqué varios ejercicios de modelo de parcial, por ejemplo. Fíjate, mira, en este caso te estoy dando la función, obviamente igualada a 0. Te digo que tu función, en este caso, tenés f de x y z igualado a 0. ¿Sí? Y vamos a ver, habíamos dicho que la última, o las dos últimas, eran de qué tipo. En este caso, la última es la función z, es como, es una variable de tipo Dependiente. Dependiente. dependiente, muy bien. Ustedes se fijan, z es variable dependiente, depende de x y depende de y. Entonces tengo que calcular las derivadas parciales de z con respecto de x, de z con respecto de y. ¿Sí? Con la fórmula que nosotros ya hemos aprendido de cómo se saca la derivada de función implícita. Una vez que haces eso, vos vas a tener que calcular la derivada parcial de la función con respecto de x, de la función con respecto a z, de la función con respecto de y. ¿Sí? Esas tres derivadas. Y venís después y las reemplazas. Si yo te pido calcular la derivada parcial de z con respecto de y de z con respecto de x, la calcula en la expresión. Una vez que calculas eso en la expresión, fíjate cómo queda cuando lo reemplazas. Una vez que vos lo calculas, te digo, mira, ahora evalúala en el punto 1, 1, 0. O sea, que x vale 1, y vale 1, z vale 0. Entonces, al resultado que vos obtuviste de cada una de las expresiones que has obtenido, ¿sí? De cada una de las ecuaciones, entonces vas y lo vas a reemplazar y en una te va a dar 6 a la 3, 0, ¿sí? Y después, por último, reemplázamelo en la derivada parcial de z con respecto de x, que estaba dada ¿por qué? Por la derivada de la función con respecto de x
y por la derivada de la función con respecto a z. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la derivada de z con respecto de i, va a estar dada por la derivada en i, que es 0. ¿Sí? Ya sabemos que 0 dividido cualquier cosa es 0. ¿Sí? Te quería mostrar esto para que vieras cómo podías hacer el ejercicio. ¿Sí? Cómo podía ser en caso de que te dé un punto. Se logró entender que este no es el caso que estamos viendo, el caso 1. Este es el caso 2, que ya voy a pasar a explicar, en donde vos tenés una variable dependiente, ¿sí? Y tenés dos variables, como en este caso, ¿sí? Dos variables que son de tipo independiente. ¿Sí? Se logró ver. Sí, profe. Perfecto. Bien, ahora arrancamos con el caso. Antes de arrancar con el caso 2, iba a arrancar con el caso 2. Pregunto. ¿Dudas del caso 1? Yo, profe, me mareo un poquito cuando hay dos variables dependientes, pero nada más. Bien. Cuando hay dos. Ahora, en el caso 2. Sí, Bien. No, ahora veamos el caso 2. Todavía no lo vimos. Bueno, en el caso 1 era cuando teníamos una sola variable independiente. Ahora vamos a ver en el caso 2. En el caso 2, la característica que tiene es que vos tenés una función f de x y z igualada a 0, ¿sí? En donde en un punto p sub 0, que corresponde a las coordenadas, ¿sí? En el origen, x0, y0 y z0, ¿sí? Vamos a ver cómo se puede expresar una variable como implícita de las otras. En caso de que tuviese que hacer una gráfica, esa sería una gráfica, ¿sí? Sería en el espacio. ¿Sí? ¿No sería dos variables dependientes en vez de independientes? Fíjate, z depende de quién. De X. Ah, sí, está bien, perdón. ¿Sí? No, está perfecto porque viste que te puede generar esas dudas, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo importante es que lo logremos analizar y que lo logremos entender, no hay ningún problema. En este caso, tu única variable dependiente es z, que depende del valor de la variable x y de la variable y. ¿Sí? Entonces vos decís, la derivada, ¿sí?, de z con respecto de x es igual a, y vamos a ver a qué corresponde, a menos, ¿qué cosa? Vamos a ver cómo se arma la estructura. Menos las derivadas parcial de la función con respecto de x sobre la derivada parcial de la función con respecto a z. Esto ya nos damos cuenta, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se arma la estructura? ¿Cómo se arma la ecuación de la función implícita? ¿Se dan cuenta cómo se arma la función? Sí, La profe. independiente siempre arriba, en el numerador. Claro, recuerden que Cruzadas. lo coloco de manera cruzada. ¿Sí? Los coloco de manera cruzada, de esa manera a ustedes no se les va a confundir. ¿Sí? Lo mismo pasa con la derivada parcial de z con respecto de y, colocamos el menos y lo representamos de manera con derivadas, obviamente, parciales, pero de forma cruzada. ¿Sí? Yo entendiendo eso, yo ya no tengo más problema a la hora de armar las ecuaciones. Ahora sí, tengo que tener en cuenta qué cosa, que tengo que calcular la derivada de la función con respecto de x, la derivada de la función con respecto de z y la derivada de la función con respecto de y. ¿Se dieron cuenta? Alguien me dijo profe y yo seguí. Yo, profe. Era de si esto nos va a dar dos resultados diferentes. ¿Hay alguna forma de juntarlos, esos dos resultados que nos dé? Tipo, En el cual, en, en
De la derivada En con el de la respecto a función X con y respecto respecto a a Z. Y. Exactamente. Bien, miren qué fantástica la pregunta. Ahí respondo. Fíjense, vamos con el ejercicio para que ustedes vean. Va a ser exactamente, es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser es el mismo? Y ahí te respondo. Tú vas a calcular tu derivada parcial de la función con respecto a z. Calculás la derivada con respecto a z. Después armás la ecuación principal. Pero cuando vos la calculas, vos vas a tener un valor. Y ese valor se va a repetir en todas las expresiones que a vos necesites colocar. Es el mismo resultado. ¿Sí? Lo único que el denominador no va a cambiar. Si vos te fijas, tu función, tu variable dependiente z, tu denominador no cambia. Lo que cambia es qué cosa, es el numerador, que va a depender de la variable dependiente. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Vamos a ver con el ejemplo. Veamos el ejercicio. Por ejemplo, me dan este ejercicio. Y me dan este ejercicio y a veces medio como que nos asustamos al ver tantas letras. Dice x cuadrado por y por t más z por y igual a 0. Está igualado a 0, fantástico. ¿Sí? Está expresado de manera implícita. Muy bien. Después me dice que t, ¿sí? Variable t, se halla en función de x, y z. ¿Qué me quiere decir? Me quiere decir que, mira, vas a tener que calcular las derivadas de parciales de t con respecto de x, de t con respecto de y, de t con respecto de z. ¿Sí? ¿Qué les hace acordar eso? Derivada parcial de t con respecto de x, de t con respecto de y, de t con respecto de z. Nosotros la clase pasada no hicimos algo así parecido. Cuando decíamos x e y sería en función de u, de b. ¿Sí? Exacto, muy bien. A los dibujitos. Me gusta eso que pone Ezequiel que dice los dibujitos, el gráfico. Bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo que entender eso, bien clarito. Les doy el ejercicio, les digo cuál es la función que depende de cuáles. Entonces, tengo que calcular la derivada parcial de t con respecto de x. Bueno, la derivada de t con respecto de x. Yo ya sé que el signo menos va porque yo ya sé de dónde viene. ¿Sí? Del despeje de la ecuación principal. Entonces digo, bueno, mira, tenés que calcular la derivada de la función con respecto de x. Y la otra es la derivada de la función con respecto a t, que hemos dicho que era cruzada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. La derivada de la función con respecto a x. Supongamos que a este le coloqué como nombre g, ¿no? A la función. Entonces, la derivada de la función con respecto de x, derivemos con respecto de x. Me queda 2x y t, porque eran constantes. Listo, ya está. ¿No? Y voy a derivar la función con respecto a t. Si tengo que derivar con respecto a t, ¿qué me queda? X cuadrado y x cuadrado y. ¿Sí? Y tengo el menos. No me puedo olvidar de eso. Ahora, vamos a derivar. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero le faltó simplificar? ¿Qué cosa? Arriba tiene un X y abajo tiene X cuadrado. Puede cancelar y arriba y abajo tendría una Y. Se puede simplificar. Está perfecto. Sí, 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 porque vos tenés ahí un cociente. ¿Sí? Tenés un cociente, no tenés términos ni con más ni con menos. Entonces, si a vos, en caso de que te pida una mínima expresión, vos decís, bueno, mira, yo puedo simplificar. Podés simplificar y podés simplificar. ¿Sí? Está bien, está bien. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué no es igual a t igual a f de x y z no es igual a 0? ¿No tenía que ser parcial implícita igual a 0?
Tiene que ser implícita igual a 0, ¿sí? De repente acá le podemos decir, bueno, sí, mira, esto, porque la profe se olvidó poner, esto es igual a 0, ¿sí? Pues es la característica que tiene que tener. En este caso vos te estás diciendo, bueno, tenés la ecuación, ¿sí? Que le igualas a 0, y tenés a su vez esta variable que depende de x y z, ¿sí? Pero no te me compliques con eso. Vos simplemente ahí tenés que darte cuenta que tenés que calcular la derivada de la función de t con respecto de x, y de t con respecto de y, de t con respecto a z. Tengo que saber cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Claro, profe, pero arriba que eran dos nada más. O sea, teníamos f de x y z, y ¿por qué eran dos? Ahí, abajo sería. O ahí, ¿por qué es f de x y z? Y son nada más Sí, dos casos. En función de z estaría. claro, en este caso está en función de z. Z depende de x y de y. Acá, en este otro ejercicio, fíjate vos que te dice que tenés x, y, fíjate cuánto, t y z. ¿Y cómo hacemos Tenés para darnos 4. cuenta cuándo es z y cuándo es t? Claro, Cuando no esté cuando t no estaría, por ejemplo. claro, yo te voy a dar la expresión para que vos te des cuenta. Si no, la otra forma, está muy bien tu pregunta, la otra forma te va a aparecer como f de x, y, z y t al último. ¿Me entendés? Claro, perfecto. ¿Sí? En caso de que te parecería así, mira, te lo coloco acá, parecería. Es fantástica la pregunta, te parecería x, te va a aparecer el y, te va a aparecer z, y te va a aparecer t. En este caso, vos fíjate que vos no estás trabajando con 3 variables. ¿Cuántas variables tengo acá? Tengo 4 variables. ¿Sí? 4 variables en donde tenés a t, que es de tipo, ¿qué cosa? Dependiente. ¿Sí? Claro, sí, sí, Depende sí. de x, y z. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y en caso de que yo te puedo dar las dos nomenclaturas, o te lo puedo dejar expresado de esta manera y te digo que esto es igual a 0, te lo puedo dejar expresado así, o bien te lo puedo dejar expresado como que t es igual a f de x y z. ¿Sí? Te lo puedo dejar expresado esto. Está muy bien la acotación. Bien, ahora, fíjense en el otro. Saco la derivada de t con respecto parcial, ¿no? Estoy hablando siempre de derivadas parciales. La derivada parcial de t con respecto de y, ¿sí? Y recuerden que era el cociente de las derivadas parciales con el signo. Adelante. Entonces me queda menos la derivada de la función con respecto de y, calculo la derivada de la función, y la derivada de la función con respecto de t. Y como me preguntó hace un rato la compañera, si ustedes se fijan, la derivada de la función con respecto de t es la misma. Profe, se trata de más. No dije nada, no dije nada. ¿Qué pasó? No, nada, profe, me confundí. Ah, bien, bien. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo la derivada, ¿sí?, de la función con respecto a t, es la misma. La calculo cuántas veces. Y la calculas una sola vez y la utilizas todas las veces que vos necesites. ¿Queda claro? Y en el numerador va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Y va a cambiar qué cosa. Y va a cambiar cada una de las variables que tenés de tipo independiente. En este caso estoy sacando la derivada parcial con respecto de x. En este caso estoy sacando la derivada parcial con respecto de y. En este caso estoy sacando la derivada parcial con respecto a z. ¿Sí? Va a cambiar numerador. Denominador va a ser el mismo. ¿Sí? Bien. A ver qué me han preguntado. Claro, lo que pasa es que vos necesitas, exacto, una de las condiciones que también yo se las he colocado en la teoría, es que tiene que ser igual a 0. La expresión tiene que estar igual a 0, ¿sí?, para que de esa manera poder decir que estamos
trabajando con una función de tipo implícita. ¿Sí? A ver, déjame ver. ¿Sí? De esta manera. O tenés f de x igualada a 0. ¿Sí? Entonces tenés que sí o sí igualar a 0 para decir que estoy en presencia de no solamente de esa condición, sino que tenés varias condiciones para llegar a la conclusión de que tu función es de tipo implícito. ¿Sí? Ya cuando llegue en la otra diapositiva, en el otro PDF, tengo bastante teoría, ¿sí? Pero de todas formas les dejo la teoría para el profe para mañana. Bien. Entonces, este sería el caso 2. El caso 2 puedo tener, cuando estoy trabajando con, ¿sí? Da la casualidad que trabajo con, en este caso, una función de dos variables independientes, por ejemplo, o puedo tener tres variables independientes, ¿sí? Como es en este caso. Veamos este ejercicio, me dice tengo a x, a y y a z, y me dan la función, ¿no? Me dan esta función. Bueno, y me dice tengo a x, y a z. Entonces calculo la derivada parcial de la función con respecto de x, y la derivada parcial de la función con respecto de y, la derivada con respecto a z. ¿Sí? Y está expresado como f de x, en caso de que no me la dan, yo ya sé por defecto cómo es, x, y z, ¿sí? Todo esto igual a 0. ¿Sí? Entonces yo ya sé que la última variable, ¿sí? También se ha colocado con etiquetas y todo para que no se olviden, es la variable de tipo dependiente, y la variable x e y son las variables de tipo independiente. Entonces me dice, bueno, mira, mi derivada de la función de z con respecto de x está dada por menos, y yo sé que en el numerador va la derivada parcial de la función con respecto de x. Derivada de la función con respecto de x. ¿Sí? Derivamos, fíjense, tengo la función, derivo con respecto de x, me queda 2x. Ahora derivo la función con respecto a z. Derivo la función con respecto a z, e a la z es e a la z, por la derivada de z, que es 1, más la derivada de z, que es 1. ¿Sí? Entonces, si vos te fijas, la derivada parcial de z con respecto de x va a cambiar el numerador. El denominador te queda e a la z más 1. La derivada parcial de z con respecto de y va a cambiar numerador. ¿Sí? Me queda x cuadrado y el denominador es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la derivada parcial de la función con respecto a z. ¿Sí? O sea que a mí si me dan un ejercicio en donde yo tengo una variable dependiente, ¿sí? Que estos son los ejercicios puntuales en el parcial, más que los sistemas, en donde yo tengo una variable dependiente y tengo dos variables independientes, tengo que calcular las derivadas parciales de x y z, y después calculo, si a mí me están diciendo, mira, sacame la derivada parcial de z con respecto de x de manera implícita, ¿sí? Como lo calculamos, y si me dicen a este resultado, evalúalo en tal punto, o bien me dicen directamente, calculame la derivada parcial. ¿Sí? Entonces yo ya sé que tengo que calcular tres derivadas parciales y después voy y lo reemplazo en la ecuación. ¿Sí? Ya sea derivada de z con respecto de x o derivada parcial de z con respecto de y. Depende de lo que me estén preguntando. Profe, en la ecuación anterior también a la g de x le podríamos haber puesto f, ¿o no? También, sí. Le puse g por ponerle g a la función. Vos le podés poner f. ¿Sí? Es el nombre que le das a la función. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Hasta acá se va entendiendo función implícita? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Claro, y los tres resultados, claro, me están preguntando cómo quedan los tres resultados. Ustedes sacan las derivadas parciales y sí o sí, yo tengo que armar
la ecuación de la función implícita. ¿Y la ecuación cuál es? Y una va a ser esta, que es la derivada parcial de z con respecto de x, y la otra va a ser de z con respecto de y, ¿sí? Que me dice que va con el signo menos, no te olvides, acordate que de ahí viene, ¿sí? Si yo te estoy diciendo implícita, tenemos que poner el signo menos. En algunos autores, en algunos libros, por ejemplo, tenés el menos afuera del determinante, ¿sí? Y en otros autores tenés el signo menos adentro del determinante, ¿sí? Eso por propiedad de determinante se puede colocar, o bien adentro o afuera, ¿sí? Se los doy de las dos maneras, como para que ustedes vean cuál les resulta más fácil, ¿sí? Bien, complicado hasta acá. Complicado cómo queda numerador y denominador. Numerador y No, denominador. profe. No, profe. No, ahora Bueno, no. ahora vamos a pasar a ver algo que a lo mejor a algunos puede ser que les guste, otros que les resulte un poco más complejo. Es cuando trabajo con el caso 3, que acá sí ya estoy hablando de determinante. Yo acá hablaba simplemente de, o lo dejamos afuera, ¿sí? O lo podíamos colocar entre corchetes, ¿sí? Al signo menos. ¿Estamos? Pero voy a tener sí o sí en el caso 1 y en el caso 2, voy a tener un cociente de derivadas parciales. ¿Sí? Cociente de derivadas parciales. Yo ahora, a partir del caso 4, ahí sí voy a trabajar con determinantes, con el jacobiano. ¿Sí? Vamos a ver cómo es eso. ¿Sí? No sé si se acuerdan de cómo calculábamos los determinantes. Fíjense, esto era lo que les decía. Yo tengo el menos afuera del determinante del numerador y del denominador, ¿sí? Se llaman jacobianos. Le sabemos llamar determinante secundario y determinante principal, ¿sí? El que va en el denominador es el principal. Se resuelve una sola vez, como ustedes estuvieron viendo en los ejercicios anteriores, el denominador una sola vez. ¿Por qué? Porque es el que se va a repetir, ¿sí? Entonces, dependiendo del resultado que a mí me da, listo, yo ya sé que ese resultado lo voy a aplicar en cada una de las formas. Caso 3 me dice lo siguiente. Ahora yo ya no voy a estar trabajando con una función en donde voy a tener, ¿sí?, una o dos variables independientes, sino que voy a trabajar y voy a armar un sistema, ¿sí?, de dos funciones. Me da la función g de x y z igualada a 0, en donde se definen implícitamente a las funciones como y, que se halla en función de x, y a z, que se halla en función de y. Debemos calcular, me dice, ¿qué cosa? Debemos calcular las derivadas que vamos a buscar de y con respecto de x, de z con respecto de x, a partir, ¿sí?, de la expresión de donde tengo g de x y z igual a 0. Vamos a armar un sistema de dos funciones, en donde vamos a tener a una función, la vamos a llamar g1, que va a estar formada por las variables que tiene g, que es x y z, igualada a 0. Y voy a formar la otra función, que la vamos a llamar g2. ¿Sí? Ustedes, esto es indistinto, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, que va a estar formada por x y z igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armamos esto? Tenemos, ¿sí?, que calcular, ¿sí?, la derivada que buscamos de y con respecto de x va menos y en el determinante principal lo calculo una sola vez. ¿Por qué? A ver, chequeemos. En el denominador tengo, en el denominador, en la parte de la fracción, en el numerador, van las funciones. Va la función en función de g1 y en función de g2. Va la función. Y en el denominador de la fracción van ¿qué cosa? ¿Qué sería mi y mi z? Las variables ¿Variables de dependientes. qué tipo? Dependientes son los dos. Y depende de quién. De De x
y z depende de x. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que acordar yo? ¿Cómo calculo el determinante principal? Que también lo llamamos jacobiano, ¿sí? Lo determinamos de la siguiente manera. En el numerador se colocan las funciones G1 y G2. ¿Sí? En las filas van las funciones. En las columnas van las variables que son de tipo, ¿sí? Fíjate, dependiente. Y Z, variable dependiente. ¿Vamos? De esa manera yo lo armé al determinante principal. Ahora, vamos a ver cómo se arma en el numerador. En el numerador nosotros habíamos visto que iban cruzados, ¿sí? Entonces, en este caso, si vos te fijas, mira, tenemos cruzado, ¿sí? Tenemos en el numerador, ¿sí? Del numerador va, en la fila van las funciones, ¿sí? Y en las columnas, en este caso, va cruzado X y Z. Ya vamos a ver cómo sacamos ese X y Z. Así no nos estamos aprendiendo de memoria ese X y Z. ¿Sí? X y Z. Veamos el otro caso. Yo ya sé el denominador como sale. Vamos al numerador. Tengo Z y tengo X. Entonces, en este caso, acordate siempre que X va a ir sí o sí arriba. Tengo a X y a Y. ¿Sí? Fíjate vos que tenías a Y y a X, entonces tengo a X y a Z. En este caso tengo a Y y a X, entonces tengo a X y a Y. Vamos a ver cómo se arma esto. Siempre recuerda que las filas llevan las funciones. Esto en función de G1 y esto en función de G2. Vamos a ver. ¿Sí? Fíjense en que yo les coloqué todo, determinante del numerador, de los denominadores, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama jacobiano. Las funciones, las columnas, son las variables a las cuales se derivan estas funciones. Y vamos, por un momento voy a saltear ese, vamos a pasar a ver el ejemplo. Con el ejemplo, insisto, con el ejemplo es la forma de que logremos entender y no aprender de memoria cómo tengo que armar, ¿sí?, el determinante del numerado. ¿Sí? Entonces, a mí me dan el ejercicio, ¿sí? Me dan las dos ecuaciones igualadas a 0, en donde tengo que Y depende de si haya en función de X y en donde Z se halla en función de X. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar y voy a calcular la derivada en función de X. Voy a calcular la derivada, en este caso de la función con respecto de X, que es 2X, diferencial de X con respecto de X, más calculo la derivada de Y, ¿sí? ¿Cuánto es la derivada de Y? Es 1 por el diferencial de Y con respecto de X, más calculo la derivada de Z, que me da menos 2Z, diferencial de Z con respecto a X. ¿Por qué todo con respecto de X? Porque X es la variable independiente. Hago lo mismo con la otra ecuación. Calculo la derivada, en este caso, ¿sí?, la derivada de 3X, ¿sí?, que me da 3, de la función con respecto de X, ¿no?, por el diferencial de X sobre el diferencial de X, más la derivada de la función con respecto de Y, me queda 2Y, diferencial de Y con respecto de X, más la derivada de la función con respecto a Z, me da menos 1, diferencial de Z con respecto de X. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde sale ese 2X, el 1 y el menos 2Z? Es la derivada de la función con respecto de X, la derivada de la función con respecto de Y, la derivada de la función con respecto a Z. ¿Sí? Por el diferencial de X con respecto a X, el de Y con respecto de X y el de Z con respecto de X. ¿Sí? Lo mismo hacemos con la otra ecuación y le igualamos a 0.
Una vez que hacemos esto, nosotros sabemos, simplificamos y sabemos que eso vale 1. Pasando en limpio, me quedaría diferencial de y, ¿sí? Con respecto de que me queda 1, me queda 2y, menos 2z, menos 1, ¿sí? Y nos podemos ir acomodando, ¿sí? Para no aprendernos nada de memoria, ¿sí? Y si ustedes se fijan, me queda 2x. Este 2x pasa al otro miembro, ¿sí? Como negativo, menos 2x menos 3. Y este va a ser, ¿qué cosa? Nada más y nada menos que el término, ¿se acuerdan cuando trabajo con la matriz? El término independiente. Profe, ¿Sí? ¿siempre dejamos como término independiente la variable a la cual estamos derivando? Sí, exacto. Y fíjate vos cómo te das cuenta, porque vos al simplificar, vos fíjate que acabas a simplificar y acabas a simplificar, y ya no te va a quedar ningún diferencial. Entonces, por eso es que pasás este 2x al otro miembro. Claro, ¿Sí? perfecto. Entonces, una vez que ustedes hacen, por eso les digo, no se aprendan de memoria. Le hice de esa manera paso a paso. De repente a lo mejor faltó que les colocara. Lo que pasa es que si yo ponía acá la derivada de la función con respecto de x, no iba a tener para poner el 2x. Pero se dan cuenta que esa es la derivada de la función con respecto a cada una de las variables. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta todos? Armo la matriz. Y una vez que yo ya armé la matriz, voy a armar ahora el determinante. Mi jacobiano va a estar formado por, acuérdense que teníamos la fila de las funciones y en las columnas tenía las variables que eran de tipo dependiente. Entonces, ¿cómo me queda? Y tomemos lo que tiene adentro la matriz. Me queda 1, 2y, menos 2z, menos 1. ¿Sí? De esa manera, ustedes al pasarlo en limpio y al armar la matriz, de esa manera puedo armar el determinante sin aprendérmelo de memoria. Y ahora simplemente hago la multiplicación cruzada, que me queda menos 1 por 1, menos 1, menos la otra multiplicación cruzada, que me queda menos 2y por 2z, me queda menos 4iz. ¿Sí? Ustedes al evaluarlo se fijan y sí o sí el determinante debe ser distinto de 0. ¿Sí? Sí o sí, otra de las condiciones de la función implícita me dice que el determinante principal sí o sí tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer ninguna división por 0. ¿Vamos? ¿Podría poner un Entonces, poquito arriba, profe? sí, en esta, Sí. acá, ¿De dónde sacó los términos del determinante? Perdón. perfecto. Ah, de los 4 ahí que sobraron. Lo saqué de la parte de adentro de tu matriz. ¿Sí? Acordate que vos tenés 1, 2y y tenés menos 2z y menos 1. ¿Sí? No tomás el término independiente. ¿Y a dónde va ¿Se el término entendió? independiente en todo eso? En esta instancia, el término independiente no lo tomas. El término independiente lo vas a usar para cuando calculas el determinante, para calcular tu determinante del numerador. El determinante del numerador trabaja con los términos independientes. En el determinante principal trabajas con la parte interna. ¿Estamos? Sin tener en cuenta el término independiente. ¿Se entiende? Tienen que tener en cuenta de cómo lo voy a ir armando. Por eso, a propósito, le armes el sistema, se los iguale a 0, pasamos en limpio, ¿sí? Como para que ustedes vean cómo armo el jacobiano principal, ¿sí? O el determinante principal. Y ahora vamos a ver cómo se arman los secundarios, que son, sí, los secundarios son los que van en el numerador. Y son los que van a cambiar, porque yo ya sé que el principal, ese resultado que me dio, es el que voy a usar cuando tengo que hacer la otra, cuando tengo que calcular la otra expresión, ¿sí? Es el mismo, si ustedes se fijan.
¿sí? Si ustedes lo quieren hacer 2 veces, lo pueden hacer 2 veces. Sería una manera de corroborar de que ustedes, el determinante del denominador es el mismo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el determinante del numerador o llamado también secundario? Si ustedes se fijan, habíamos dicho que se colocaban de manera cruzada, ¿sí? Se colocaban de manera cruzada, pero tampoco quiero que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Por el momento se lo muestro así y ya subo para que vean cómo se arma. Yo les digo, bueno, mira, estoy parado en el diferencial de y con respecto de x y, fíjate, tenés término independiente y tenés, vamos a ver, estoy parado en esta columna, acá. Si yo estoy parada en esa columna, el determinante se arma de, fíjate, estoy parada en esta columna. Entonces lo vas a armar con el término independiente, ¿sí? Y, ¿qué cosa? Y la derivada de la función con respecto de x. ¿Sí? De z con respecto de x. De z con respecto de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate en qué columna estoy parada acá. Entonces, como estoy parada en esta columna, lo vas a reemplazar por el término independiente. Para que no te aprendas de memoria, ¿sí? Ya me fijo si alguno me está preguntando. Entonces, una vez que hacemos eso, lo calculas como veníamos calculando, como calculamos el determinante principal, calculas el determinante secundario. Ahora, fíjate, suponete que te paras acá, ¿sí? ¿Querés calcular de z con respecto de x? De z con respecto de x, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener de y con respecto de x, la columna de y con respecto de x, es decir, 1 y 2y, y en donde vos estás parado, que es de z con respecto de x, lo vas a reemplazar por el determinante. ¿Se entiende cómo tengo que armar el numerador? ¿Por qué? Porque no quiero que te marees y no quiero que te lo aprendas de memoria. Dependiendo de qué columna estás parado, a esa columna reemplazarla por el valor del término independiente. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿y el término que resta no estaría acá? El término, ¿cuál es el término que resta? Antes que siempre teníamos que poner un menos. Ah, claro, en el término que resta, fíjate vos que en esta instancia el término que resta no lo estás colocando acá. Sí, no me había dado cuenta de lo que me estabas preguntando. Sí, esta es otra forma de cómo vos tengo esta manera de resolverlo y ya te muestro otra forma más de que lo puedes resolver y de que de repente no se te confunda. ¿Vamos? Fíjate, tengo término independiente, lo colocas tal cual y colocas, si estoy parado en i, vuelvo a repetir, estoy parado en i, va el término independiente y el valor de la derivada de z con respecto a i. Si estás parado, en este caso de z con respecto de x, estoy parado acá, entonces en esa columna lo vas a reemplazar por el término independiente. ¿Sí? Ya les muestro, a ver qué otra cosa me está preguntando. Ah, bien, bien. A ver, Bianca, veamos. ¿En cuál de los dos determinantes es que te está costando entender? ¿En el del numerador, Bianca? Claro, numerador. El numerador, perfecto. Mira, aprovecho que lo podemos ver acá en paralelo juntos. Tengo el sistema quedó claro cómo lo armamos. La matriz, cómo la pasé limpio y todo eso quedó claro. Sí, profe. Estaba preguntándole a Bianca que no sé si. Ah, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Entonces, vos fíjate, mira, te está diciendo, calcúlame, vamos a hacer, por ejemplo, esto, ¿sí? Que calcúlame, ¿sí?
la derivada de y con respecto de x. Y con respecto de x. Estás parada en esta columna, acá. Profe, igual lo ¿Sí? que yo le preguntaba era de cómo era el criterio para saber dónde ubicar cada cosa. O sea, lo que habíamos visto al inicio, el teórico sería. Ah, claro. No, no, no. Mira el criterio, mira. Por eso te digo vos, arma el sistema, porque ahora, a diferencia, ya te entendí, a diferencia de como veníamos trabajando recién, nosotros acordate que el primer caso y el caso 1 y el caso 2 trabajo cuando tenés una variable independiente o cuando tenés dos variables independientes. Ahora en este caso estás armando un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Cuando vos trabajas con sistema de ecuaciones, vas a tener que armar los determinantes, también llamados jacobianos, en donde calculas a través de tu derivadas, armas tu sistema, ¿sí? Y a diferencia del caso 1 y caso 2, vos vas a tener que tener en cuenta lo siguiente. Si vos estás parado, por ejemplo, en y con respecto de x en esta columna, vas a cambiar tu término independiente a esa columna. Ese va a ser el término independiente. ¿Sí? Si vos estás parado en la derivada de z con respecto de x en la segunda columna, vas a cambiar a la segunda columna por el término independiente. ¿Sí? De esa manera se resuelve cuando tenés que armar tu jacobiano. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Les voy entendiendo más. Ahora quedó un poco más claro, Bianca. Sí, profe, gracias. De nada. Vos tenés que tener en cuenta siempre, por eso es que le hice con color, le remarqué. Tengan en cuenta en dónde están parados. Estoy parada en esta columna, bueno, esa columna la reemplazo por el término independiente. Estoy parada en la otra columna, bueno, a esa columna reemplazarla por el Profe, término independiente. en el caso 3 sería entonces de dos variables dependientes y un independiente. El caso, claro, en este caso, estamos viendo el caso 3. Sí. En el caso 3, me voy de nuevo. Quiero mostrar. Lo que quise hacer con el caso 3, para que ustedes vean, en este caso, vos fíjate que vos tenés ¿cuántas variables independientes? Independientes tenés una, que es la Una, X. que es la X nada más. Y tenés una variable independiente y tenés dos variables dependientes, que es la Y y la Z. ¿Sí? En eso consiste tu caso 3. Otra cosa, Profe. yo lo que quería que ustedes vean con toda esta fórmula que ustedes ven ahí, me dicen, uy, profe, me mareo, por eso es que lo llevé al sistema, al ejemplo, como para que ustedes sepan cómo se arma, para que no se aprendan eso de mí. Si no tiene sentido, porque después en el parcial, ¿qué voy a hacer? Me voy a olvidar. ¿Sí? Entonces yo ya sé que me dan el ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Calculo la derivada de la función con respecto a x, ahí y a z, con sus respectivos diferenciales, ¿sí? De x con respecto de x, de y con respecto de x, de z con respecto de x. ¿Por qué con x? Porque x es la única variable independiente. ¿Sí? Armo mi sistema, lo paso en limpio, paso el término independiente para el otro lado, ¿sí? De la igualdad. Y una vez que tenga de esta manera la estructura, voy a decir que el jacobiano principal o el determinante principal, que es el que va en el denominador, ¿sí? Se arma por las funciones, en las filas, las funciones, y en las columnas voy a tener las variables que son de tipo dependiente. Una vez que armé eso, ¿sí? Yo ya sé que eso se repite. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cómo armo el numerador? El numerador lo voy a armar teniendo en cuenta la columna que yo esté parada en mi sistema, en mi matriz. ¿Sí? La columna a la cual yo estoy parada, a esa la reemplazo por el término independiente. ¿Sí? Y por eso va a cambiar en un lado, voy a tener el término independiente, ¿sí? A la izquierda, y en el otro el término independiente a la derecha. Profe, una consulta, no sé si se escucha. Sí, sí te escucho. Sí. Al sistema de ecuaciones lo podríamos resolver, por ejemplo, con Gauss-Jordan, o sea, con otra
por otros medios o lo tenemos que resolver con determinantes? Lo podés resolver con Gauss-Jordan. ¿Sí? También. Nosotros, bueno, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en este caso con determinantes por medio de ¿cómo sería este? ¿Qué método? El de Kramer, ¿no era? No me El acuerdo. de Kramer, El Kramer, exacto. claro. ¿Sí? Estaba esperando que me dijeras eso. El de Kramer, sí, sí. Nosotros en análisis 2 lo que hacemos acá y lo trabajamos por medio de... Profe, Sí, hasta ¿qué acá, pasa? antes de que pase al cuarto, porque yo sé que este a veces cuesta. No quiero que se aprendan de memoria, ¿sí? No quiero que se aprendan de memoria cómo armar, ¿no? Sí, ¿Qué pasaría si hubiera dos variables independientes de la función? bien, no estarías en este caso. Ah, y otro caso ¿Sí? más que lo... Es el caso 4. Ah, bien, perfecto. Bien. Vamos a ver qué pasa en el caso 4. Fíjate. Profe, Sí, en el caso 3 puede haber más de 2 variables dependientes. en el caso 3 vas a trabajar con una variable, una sola, ¿sí? Dependiente, y 2 independientes. ¿Por qué? Porque ahí te muestro el caso 4. Vamos al 4. Pero, ¿no es al revés, profe? ¿Dos dependientes y una independiente? Sí, ¿qué dije yo? Al revés. Dije al revés. ¿Dije al revés? No. Tengo una sola independiente que es la X, ¿no? Una sola independiente que es la X. Las otras dos son de tipo dependiente. Acordate que Y y Z dependen de X. Profe, Bien, veamos el caso 4. Vieron que por ahí también me marea, ¿no? Veamos el caso 4. Si el caso 3 mareaba, no les cuento el caso 4. El caso 4 es cuando tengo una función, veamos la función, ¿sí? En donde tengo X a Y, a U y a B. ¿Eh? En donde yo digo que U, ¿sí? Depende de quién, de X y de Y. Y en donde digo que B depende de X y de Y. ¿Sí? Fíjense los requisitos. Cuando yo hablo del caso 3, estoy hablando de X y Z, y les voy a decir, por ejemplo, bueno, en el caso 3, vamos de nuevo al caso 3, para que ustedes... O sea, en el caso 4 serían 2 independientes y 2 dependientes. Claro, fíjate. Sí. Ahí voy al caso 4. En el caso 3 tengo X y Z, y en donde yo tenía a Y, ¿sí? Que se hallaba en función de X, y a Z, que se hallaba en función de X. Y de eso consiste el caso 3. ¿Sí? No es que voy a tener otra cosa rara, no, en eso consiste el caso 3. Vamos, el caso 3 consiste en eso, en armar un sistema en el cual voy a tener dos funciones, ¿sí? Formadas por X y Y, con una sola variable independiente y dos variables dependientes. El caso 4, a mí me dicen, se arma de esta manera el 4. Mira, vas a tener una función con 4 variables, de los cuales vas a tener a U, que depende de a X y de Y, y vas a tener a B, que depende de X y de Y. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener dos variables de tipo como U y B, que son como... ¿Cómo son esas variables? Dependientes. Y son dependientes, en donde X e Y son de tipo independiente. ¿Sí? Y ahí te muestro, este es el último caso. Caso 4 es el último. ¿Sí? Entonces vas a tener que calcular la derivada de parcial de U con respecto de X, la derivada parcial de U con respecto de Y, la derivada parcial de B con respecto de X, la derivada parcial de B con respecto de X. ¿Sí? Vas a armar un sistema en donde vas a tener dos funciones. ¿Querés llamarle G1? Bueno, ponele G1. ¿Querés llamarle F? Ponele F. Que va a estar formada por las variables X, Y, U y B,
Y la otra función, ¿sí? Que en este caso la llamamos G2, está formada por X, Y, U y B. Ambas igualadas a 0. Entonces, cuando ahora te muestre, te voy a decir, mira, vas a tener la derivada de U con respecto de X es igual a menos el determinante secundario, determinante principal. Derivada de B con respecto de X, determinante secundario, determinante principal. Derivada de U con respecto de Y, determinante secundario y el principal. Y el de B con respecto de Y, secundario principal. Acordate que el principal lo sacas una sola vez y se repiten los 4. Que está formado por las filas son las funciones G1, G2. Las columnas son ¿qué cosa? U y B. ¿Qué era U y qué era B? ¿Variables de qué tipo? Dependiente. Variables dependientes. De esa manera, vos ya sabes que tenés armado el jacobiano principal. ¿Sí? ¿Qué haces después? Después armás el jacobiano secundario, como hemos hecho en el caso del ejercicio, como el caso 3. Ah, sí. Estaba leyendo lo que me están consultando, si después les paso la diapositiva. Sí, chicos, después le paso la diapositiva. Le voy a pasar y le voy a pasar otra más. 2 diapositivas que tienen ejercicio para resolver. ¿Sí? Tienen ejercicio para resolver. Lo que no quiero que ustedes te recuerden siempre, en las filas van las funciones. Y en las columnas, en este caso, fíjate, X, B, en este caso, U y X. ¿Sí? Ya vamos a ver. Tampoco quiero que te aprendas de memoria. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna posibilidad de que usted antes de la clase nos pase las diapositivas? Porque está bueno ir haciéndoles anotaciones encima y demás. No sabes que anoche tipo 11, tenía todas las ganas de mandárselas a las dos. Después digo, uy, yo veo que es muy tarde y por eso no se las mandé. Pero sí, está bueno que está fantástico que se los envíe, o se los podría haber enviado el fin de semana. ¿Saben por qué? Porque de esa forma ustedes pueden ir con una lectura previa. Y si hay dudas ahí, cuando lo estamos viendo junto conmigo, lo podemos ir sacando las dudas. Sí, tienen razón. Vamos a hacer así de ahora en más las clases. Les mando antes, para que ustedes tengan una lectura previa, no a las 11 de la noche, porque no van a tener tiempo, pero unos días antes, cosa de que ya, al menos no es la primera vez que van a ver el tema. ¿Sí? Bien. Sí. Escuchen, en caso de que, si no me acuerdo, me avisan, por favor. ¿Sí? Porque recuerden que ando... ¿Sí? Profe, y otra cosita, disculpe, pero 4 minutos tenemos una clase. Oh, bueno, les muestro este ejercicio. ¿Sí? Les muestro rápido el ejercicio rápido, como para que ustedes vean. ¿Se dan cuenta que se resuelve igual que el caso 3, este caso 2? El caso 2, en este caso, obviamente, que me dan a mí el ejercicio, me dan el enunciado, me dicen, calcula, tengo la función G1, tengo la función G2, me dice, calculame la derivada de U con respecto de X, de U con respecto de Y, de B con respecto de X, de B con respecto de Y. ¿Sí? Entonces calculo las derivadas parciales de la función, en este caso, de G1 con respecto de X, de G1 con respecto de Y, ¿sí? Eso ya lo sabemos hacer, no me hago problema por eso. Vamos a armar, ¿qué cosa? Vamos a armar, ¿sí? La derivada de U con respecto de X, esto va a ser igual a menos, ¿sí? Vamos a armar el determinante. El determinante del numerador no me aflige porque ya sabemos cómo se hace. Vamos a armar el determinante del numerador. ¿Sí? Recuerden que el determinante del numerador era que colocábamos qué cosa, término independiente y después la derivada en este caso con respecto a B. Hoy me fijo, la derivada con respecto a B, tengo 2B y tengo 1. Bueno, vamos, lo fijamos, tengo 2B y tengo a 1. ¿Sí? Lo mismo pasa
si yo tengo la derivada parcial de U con respecto de I, ¿cómo armo término independiente y la derivada con respecto de B? Esto es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? Hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo me gusta más? Me gusta más de esta otra manera. ¿Sí? Me gusta más de esta manera, en donde yo calculo, me fijo cuál es la variable independiente, cuáles son las variables dependientes, y la I pasa a ser constante. ¿Sí? Les dejo como desafío, por favor, que lean esta otra forma de desarrollar lo que para mí, desde mi punto de vista, me resulta más fácil. ¿Sí? Para de esa manera ustedes no se tienen que aprender de memoria cómo voy a calcular el determinante secundario. ¿Profe? Sí. ¿Ponemos el presente en el chat para que le quede? Sí, sí, pongan el presente. Les pido por favor que lean, ¿sí?, esta otra forma de desarrollarlo, que desde mi punto de vista me resulta más simple. ¿Sí? Y la clase que viene, por favor, si tienen alguna duda de ahí, a partir de ahí, me avisan. ¿Cómo han andado con los ejercicios de la derivada compuesta? Bastante bien. Sí. ¿Bastante bien? Bueno, les Sí, envío profe. les envío este. Fíjense que está todo paso a paso, ¿no? Está todo bien explicado paso a paso. ¿Por qué les digo me gusta de esta manera? Y porque venimos con la estructura de armar mi sistema, descalcular las derivadas, y así yo ya sé cómo armo mi matriz, cómo armo el término independiente, cómo saco el jacobiano principal, ¿sí? Y cómo saco los jacobianos o el determinante secundario, ¿sí? El determinante secundario lo saco ¿de dónde? De el sistemita ese que yo tengo en donde calculé las derivadas parciales. ¿Sí? Igual, profe, la clase que viene, ¿seguimos viendo esto de implícitas o vemos otra cosa? La clase que viene, les pido por favor, si a alguno le queda duda de, a partir del punto otra forma de desarrollar, a partir de ahí, me hacen acordar, por favor. Si a alguno le queda duda de cómo resuelve el ejercicio, yo vuelvo a ver el ejercicio. O si tienen duda con respecto a algún ejercicio, vuelvo y hacemos foco en cuál ejercicio tienen duda. ¿Por qué? Porque les envío les envío modelitos de parcial, ¿sí?, que me gustaría que veamos. Háganme acordar que quedamos ahí. Así apenas entro, hacemos un repaso de eso, vemos los dos ejercicios modelos de parcial y empiezo con derivadas direccionales. Pero por favor necesito que me recuerden eso. ¿Estamos? Ok. Genial, profe. Bueno, chao chicos, que estén muy bien. Chao, profe, buena semana. Profe. Nos vemos, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos, profe. Buena semana, cuídese.